haces a Dios que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo... ¿Qué es el populismo? se va dando cuenta El populismo es que una ninguno ideología de los política dos y forma de democracia autoritaria. Divide la sociedad en dos grupos, la gente pura y la élite corrupta. Se considera como la voluntad general de la gente. Repite el discurso de ellos versus nosotros. El académico Cristóbal Rovira menciona que el poder del populismo surge en contextos diferentes, pero las condiciones son similares, ya que se aprovecha de los puntos de quiebre de los grupos conservadores y se propone como una nueva alternativa. Anteriormente, el populismo solo existía como una ideología política de los movimientos de oposición. Fue favorecido con el fascismo, que permitía a los populistas actuar y decidir en nombre del pueblo, con el apoyo de medios democráticos. Dentro del populismo puede existir o no una connotación de derecha o izquierda, ya que esta ideología puede adaptarse tanto a una como a la otra. Se les relaciona con la derecha a aquellos populismos que persiguen ideologías antielitistas, antiglobalización y una fuerte oposición a la migración. En el caso de la izquierda, también un rasgo importante es que buscan la lucha antielitista, el anticapitalismo, la justicia social, el pacifismo y la antiglobalización. Pero autores como Ferruccio Capelli, Susan Gratius y Angelo Rivero proponen no ver al populismo bajo un eje de izquierda o derecha. Surge a partir de partidos políticos de ambos bandos, y lo que los lleva a ser similares entre sí es que en conjunto proponen que el pueblo está en contra de la élite, que existe un líder absoluto y que éstos crean a un enemigo en común. A continuación, observaremos cómo se presenta el populismo en Austria y Francia, dos países en los que esta ideología ha planteado interesantes escenarios en el ejercicio de la democracia. En Austria, los partidos populistas dejaron de ser conocidos como marginales para convertirse en los protagonistas de las elecciones nacionales. En el año 2000, Europa tenía cierto interés en Austria respecto al Partido Liberal Austriaco, fundado por exnazis y liderado entonces por Jörg Haider. Este se abrió camino en el gobierno del conservador Wolfgang Schüsse, al haber quedado en el segundo lugar en las elecciones legislativas de 1999, con un 27% de los votos totales. Como en otras partes de Europa, partidos contrarios a la llegada de inmigrantes, el avance del Islam en el continente y la cesión de la soberanía en favor de la Unión Europea generó una desilusión en el establishment político tradicional. Con la llegada de Jörg Haider en el 2000, Europa se vio consternada, por lo que los miembros de la Unión Europea decidieron congelar las relaciones diplomáticas con Viena. You have to provide housing conditions for them. You have to organize a school system where they can speak their traditional language, their mother language. We have to provide working places. We have to provide jobs for them. So what's and a if we have an number? increasing unemployment rate in Austria, I think it's not responsible to accept so many refugees, so many immigrants coming to Austria and asking for jobs. 16 años después, el Partido Liberal Austriaco volvió a ser protagonista de las elecciones, con la llegada de Norbert Hofer. En 2011, Hofer fue el encargado de renovar el manifiesto del partido, en el cual introdujo el término Festkommune, que significa comunidad, y recuerda a una retórica nazi. Su discurso se ha posicionado por la intranquilidad ante el número de solicitantes de asilo, como el resto de los países vecinos con la llegada de inmigrantes sirios. Aunque Hofer no obtuvo la victoria en 2016, su derrota la tomó como un triunfo, el cual
pensó como una inversión para el futuro, que llegó de manera rápida. Hoy en día, los que antes eran considerados como los partidos marginales forman parte del debate político actual, donde grupos de extrema derecha se han posicionado a lo largo de Europa. De acuerdo con el Índice de Riesgo Político de COFACE, publicado en 2017, Francia es el segundo país más populista de Europa. En el caso de este país, desde la fundación del Front National, ahora Agrupación Nacional, Jean-Marie Le Pen intentó unir la ideología de derecha nacional en un solo partido. En 1973, el partido estableció como sus principios fundamentales el anticomunismo, la lucha contra la inmigración, el nacionalismo militante y la defensa de los valores católicos. I just said that the gas chambers were a detail of Second World War history. De acuerdo con el académico Jean-Paul Alcivar, este partido tiene tres premisas principales. 1. Francia para los franceses. Promulgan un discurso anti-migración. 2. Made in France. Defienden una doctrina nacionalista y anti-globalización y anti-europea. Y 3. Raíces cristianas francesas. Con esta afirman estas tradiciones y la identidad cristiana como absoluta en Francia. Dentro de los partidos que se impregnan en el populismo, podemos encontrar que los partidos de izquierda, que perfilan dentro del carácter de populistas, como es el acoso del Partido de Francia Insumisa, aquí es donde vemos que las izquierdas en Europa, en particular Francia, tuvieron creciente relevancia desde la crisis económica de 2008. El nacionalismo que se estructuró en torno al populismo también tuvo una gran carga de doctrina nacional, donde había una dicotomía de enfrentamiento entre los franceses y los extranjeros, donde a estos últimos se les veía como enemigos del pueblo. Con estas observaciones, podemos ver que en Europa occidental, el neopopulismo creció gracias a que las democracias consolidadas pasaron por periodos de crisis. Con esto, los grupos populistas generaron el discurso de inconformidad ante el establishment actual. El propósito ideológico aquí incluye a las minorías, primero al pueblo, aunque en el pasado estos grupos eran señalados como marginales. Es claro que en Europa se ha ido expandiendo esta ideología y se caracteriza por tener líderes carismáticos y populares. Estos actores políticos construyen un fuerte sentimiento nacionalista, que llega a ser xenófobo, anti-inmigración y en contra de los límites de la Unión Europea. Da pauta al análisis de la crisis en las democracias representativas que hoy carecen de legitimidad.